El cáncer de piel es la forma más común de cáncer. Los reportes a la fecha indican que la incidencia y la mortalidad va en aumento en todos los países. También sabemos que el principal factor de riesgo para hacer cáncer de piel es la exposición solar, de forma repetitiva, de forma crónica o de manera esporádica, de forma aguda. De allí que cuando Ender Figueroa, presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría del capítulo Guárico, me invitara para conversar sobre sol y piel, se me ocurrió, me pareció oportuno que lo enfocáramos desde el punto de vista de la prevención del daño solar en niños y adolescentes, toda vez que es precisamente en la intervención temprana donde nosotros como pediatras jugamos un papel importante, ya que podemos intervenir y es en estas edades o a estas edades en que se establecen los hábitos y podemos cambiar, digamos, las actitudes o sería más fácil modificar el comportamiento relacionado con la fotoexposición en los niños, y esto va a ser más fácil que lo hagamos que cuando somos adultos. Aprovecho para agradecer a la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría y a Mega Lab, sobre todo en las personas de mi amigo Vilialdo Cruz y de el señor Edwin Moncada, por facilitarnos su plataforma para poder hacer esta labor docente. El objetivo principal de mi charla entonces será recordar, porque la mayoría de ustedes deben conocer todo lo que tiene relación con los hábitos de fotoprotección y a dónde o a qué nivel nosotros podemos intervenir desde el punto de vista preventivo. Cuando vemos a pie de playa estas imágenes, nos damos cuenta que a pesar de los programas y de las intervenciones, no estamos haciendo caso, así como con el tabaco o con el alcohol o con el consumo de drogas, de la fotoprotección para evitar el cáncer de piel. Esto sucede no solamente en Venezuela, sino también aquí en España. Vemos como la gente inmediatamente que comienzan los primeros rayos de sol en la primavera y en el verano, salen a exponerse prácticamente a freírse bajo el sol. La piel, recuerden que perdona, pero acumula y no olvida, y más adelante vamos a cobrar y a padecer el cáncer de piel, las arrugas y el fotodaño, no solamente a nivel de piel, sino también a nivel de los ojos y a nivel de la inmunidad. Ese espectro electromagnético que todos ustedes conocen es importante, y solamente quisiera resaltar que todos esos especies de oxígeno reactivos y todas las alteraciones que se suceden a nivel del ADN celular se pueden ir recuperando con los mecanismos fisiológicos que tenemos normalmente, pero llega un momento que la sobreexposición y ese daño repetitivo va transformando y va agotando esos mecanismos que tenemos de defensa hasta instaurarse el cáncer de piel. Importante resaltar que la luz visible es capaz de penetrar profundamente en la dermis, igual que la radiación ultravioleta A, y que la sumatoria de todas, la radiación ultravioleta B, la radiación infrarroja, la UVA y la luz visible en términos generales, es lo que van a provocar las mutaciones de nuestro ADN y el consecuente cáncer de piel. En Cuando llega la época de verano, vemos que la radiación ultravioleta es la que más, eh, con más intensidad vamos a tener,
y esta radiación ultravioleta B sabemos que llega aproximadamente hasta la base de la epidermis. Sin embargo, hay algunas fracciones que pueden traspasar, no es así tan esquemático como se ve en este dibujo. La radiación ultravioleta A es la que es responsable del bronceado inmediato, mientras que la radiación ultravioleta B nos va a dar ese eritema solar que vemos cuando recién nos exponemos, más o menos en 10, 20 minutos, dependiendo del fototipo de piel, ya podemos tener ese color. Sin embargo, vemos cómo la radiación ultravioleta o la luz visible, el espectro de luz visible que les decía antes, también es capaz de penetrar, igual que la radiación infrarroja, hasta la dermis profunda, y son estas dos las que provocan el 90% del daño, traducido como aceleración del envejecimiento, disminución de la síntesis de colágeno, alteración de las fibras de elastina. La luz visible también es muy importante que conozcan, y sobre todo a la hora de utilizar los fotoprotectores, que la luz visible es la responsable, además del cáncer, por supuesto, del fotoenvejecimiento y de las manchas que tenemos en nuestra piel. No hace falta llegar a los 20 minutos cuando ya tenemos esa dosis de eritema mínimo y vemos el cambio de coloración en el color constitutivo al color facultativo, sino que ya con 10 minutos sabemos que el daño al ADN se ha sucedido. ¿Qué podemos comentar en relación a la fotoprotección? Tenemos una fotoprotección natural, tenemos una fotoprotección que podemos ejercer a través de los fármacos sin prescripción, que serían los protectores solares, pero lo más importante en fotoprotección es no exponerse. Vamos a ir viendo cada uno de estos en detalle. En relación a la fotoprotección natural, Fitzpatrick hace ya muchísimo tiempo describió 6 fototipos de piel, siendo el fototipo 1 los pacientes muy, muy blancos, estarían también los pelirrojos, los que tienen el tono de los ojitos azules, verdes, muy claritos, el color del cabello claro, y el fototipo de piel número 6 serían aquellos de color muy oscuro, los llamados negros. Sin embargo, para Venezuela, decía el doctor Manuel Rolo, quien es genetista y es el genetista de nuestro equipo de investigación, él nos decía que aquí, que allí en Venezuela no teníamos realmente negros originarios, como dice aquí. Originarios africanos no existía, pero sí tenemos el fototipo de piel 6. Y lo importante de esto es saber que en la medida en que tenemos más pigmento, la posibilidad de o riesgo de cáncer de piel, sobre todo del melanoma, es inversamente proporcional. A mayor coloración, menor posibilidad de tener este tipo de cáncer. En los trabajos de investigación de nuestra línea lesiones dermatológicas, incluyendo daño actínico en la población pediátrica venezolana, que pudimos hacer en diferentes regiones del país, nos encontramos con todos los fototipos de piel. Aquí tenemos una imagen que es de la comunidad de Petare en el estado Sucre, uno de los últimos trabajos que realizamos. eh, con el doctor González Aveledo, Luis Alfredo González Aveledo, quien ya se encuentra de regreso en el Centro Médico de Caracas en su unidad de dermatología, cuando lo quieran contactar. Y lamentablemente el doctor Edgar Belfort ya no se encuentra con nosotros, pero nos acompañaron en este trabajo donde observamos cómo tenemos en una sola imagen fototipos de piel que van desde el rango del Fitzpatrick número 6 al fototipo de piel número 3, pasando por el 4 y el 5. Y decirles que el fototipo de piel número 5 y 6 ya traen como protección natural este factor de protección solar que está calculado más o menos en 13.
y sabemos que la melanina es capaz de absorber hasta en un 90% la radiación ultravioleta. ¿Qué podemos decir en relación a los fármacos, a los protectores solares que antes denominábamos cosméticos, pero hoy en día están reconocidos por por la FDA como fármacos sin prescripción? Lo más importante de esta imagen es que nos llevemos a casa, que antes decíamos, no, vamos a esperar 30 minutos o más para que el protector solar haga su efecto. Hoy en día sabemos que por la combinación entre los protectores solares físicos que contienen óxido de zinc y dióxido de titanio en su mayoría, ese inicio de acción es inmediata. Y para los químicos, el inicio de la acción más o menos se sucede a los 5 minutos, con lo cual podemos aplicar el protector solar en la orilla de la playa o en el momento que vayamos a realizar la actividad. Lo correcto es utilizar aquellos que son combinados. También tenemos un término de protectores solares biológicos, que son aquellos protectores solares que incluyen sustancias antioxidantes que se toman por vía oral, pero que nunca van a suplir los protectores solares que aplicamos en nuestra piel. Estos biológicos generalmente tienen en su composición plantas, sustancias que nosotros llamamos antioxidantes y que básicamente están compuestos por vitamina C, vitamina E, los betacarotenos, pero también los polifenoles, los flavonoides y muchas otras sustancias que se ingieren por vía oral, pero les insisto, nunca van a reemplazar a lo que podamos utilizar tópicamente. Cuando escogemos un protector solar de estos fármacos sin prescripción, tenemos que tener presente que observar en el etiquetado. Lo más importante es que usted escoja de acuerdo a la edad, porque existe una galénica distinta, diferente. Es importante saber qué factor de protección solar usted va a decidir utilizar dependiendo de la actividad que vaya a realizar y también que sean de amplio espectro, como les había dicho, es decir, que cubran tanto para la radiación ultravioleta A como para la radiación ultravioleta B. Antes decíamos que los protectores solares podían ser a prueba de agua cuando hablábamos de 80 minutos de resistencia dentro del agua sumergido, pero hoy en día solamente hablamos de resistentes, protectores solares resistentes. Es importante que se fijen en la fecha de caducidad. Cuando nos referimos a las recomendaciones de la Unión Europea, vemos este circulito que les marco aquí, que es importante porque tiene que ver con lo que denominamos PAO, que es la fecha de caducidad después de abierto el envase. Sin embargo, también debo resaltar que no podemos esperar que un protector solar, una vez abierto, nos dure muchísimo tiempo, porque los envases, además de que traen poca cantidad, usted tiene que saber que en un cuerpo más o menos de unos 70, 73 kilos, se va la mitad de un bote de protección solar, de protector solar en una sola aplicación si usted lo hace bien. Y otra cosa importante a tener en cuenta es que el protector solar debe decir 50 plus, que es como se hace referencia ahora al número de veces que este protector solar es capaz de aumentar la capacidad de defensa frente a la dosis de eritema mínimo y por otro lado que traiga aquí señalado que también es em, con protección sobre o para la radiación ultravioleta A. Lo demás, si es hipoalergénico, no comedogénico, es importante, pero no tanto como estas indicaciones que les he dado. A la hora de aplicarlo, no pasen por alto, sobre todo en nuestros niños y en los adolescentes, insistir en esas zonas que casi siempre se nos olvidan, como son los pabellones auriculares, el cuello, el dorso de las manos, la boca, los pies, que también a veces tenemos quemaduras importantes porque se les olvida aplicarlo, y cada área
existen protectores solares para los labios, existen protectores solares para la cara y aprovecho para decirles con esta imagen que los protectores solares son importantes utilizarlos y la protección debe aumentarse o debe tenerse presente que cuando estamos utilizando o aplicándonos algún tipo de tratamiento en la cara o ingiriendo algunos tratamientos, pues pudieran nuestra piel hacerse más fotosensible y crear verdaderas reacciones bastante severas que ameriten la ida incluso a la urgencia. La uniformidad en la aplicación es muy importante porque aquí podemos ver claramente cómo el protector solar donde fue aplicado y donde chorreó, pues evitó que apareciera el eritema, que ya como dijimos, allí hay un daño del ADN de nuestras células. Entonces, uniformidad en la aplicación para evitar el marmoleado, eficacia o una correcta aplicación, es decir, la cantidad que vamos a colocar, se dice que aplicamos aproximadamente un tercio de lo que deberíamos aplicar y en la medida en que esa cantidad sea menor, pues el factor de protección solar que podamos estar aplicando, aquí un ejemplo de si utilizáramos un producto número 15, lo vamos a transformar si nos aplicamos la mitad de lo que correspondería a un factor de protección solar 5. Mientras que si aplicamos los 2 miligramos por centímetro cuadrado, que es lo correcto, un factor de protección solar X va realmente a protegernos lo que dice en el envase. La reaplicación, sobre todo si estamos en lugares de exposición a la intemperie, en actividades donde estemos sudando, estemos sumergidos en el agua, pues reaplicarlo cada 80 minutos, aunque digan resistentes. Y en el caso de los niños pequeños, recuerden que preferiblemente no exponer, que si exponemos deberían ser con ropas adecuadas y que podemos utilizar en esas áreas que quedan descubiertas, en esas áreas concretas podemos utilizar algún protector solar, incluso algunos fuera de ficha técnica. Pero ¿cómo medir el nivel de radiación ultravioleta? Existe algo que es una escala, que es un índice de predicción matemática del nivel de radiación ultravioleta exactamente en las horas del mediodía y que es obviamente avalado por la Organización Mundial de la Salud. Incluso en algunos países es obligatorio que a través de los noticieros se informe a las personas todos los días cómo está el índice, esa escala de radiación en horas del mediodía. Si el índice es elevado, está por encima de 6, usted necesita mayor protección. Y si estamos hablando por encima de 8, pues necesita una protección extra, pero les comento que en muchos países cercanos al Ecuador, a veces ese índice supera con creces el 11. Es decir, que estamos recibiendo una radiación ultravioleta con una radiancia muy importante y de hecho se ve reflejado en la mayor incidencia de lesiones inducidas por radiación solar y sobre todo de cáncer de piel. Pero, ¿cómo pudiéramos enseñar a nuestros pequeñitos cuál sería el termómetro o ese índice de radiación ultravioleta? Pues enseñarles la regla de la sombra. Si la sombra es cortita, saber que no pueden ser amigos del sol, que deberían no exponerse y si lo hacen, pues con una protección mucho mayor. Y en el caso de que la sombra sea más larga que la talla, que su cuerpo, pues el sol ya es amigo y podemos ir un poquito más ligeros de prevención en cuanto a la exposición. Hablando de sombras, no solamente está la sombra de las sombrillas, sino la sombra de los edificios y hoy en día se incluye dentro de los programas de escolares, incluso algunos programas a nivel gubernamentales de distintas gobernaciones o de alcaldía, poner sombras en las playas, en los sitios de recreación. Y estas sombras nos van a proteger, pero sin olvidar que la radiación ultravioleta es capaz de reflejarse desde cualquier superficie y el hecho de que estemos bajo la sombra no significa que no podamos quemarnos o no podamos tener esa dosis de eritema que ya sabemos que afecta el ADN celular. ¿Qué pasa en relación con la ropa? El factor de protección
ultravioleta de la ropa va dado o tiene relación con el tipo de tejido, con la forma en que el tejido, lo tupido del tejido, con si está húmedo, si la ropa está mojada o está seca, y es muy importante el color. En relación al color, con esta fotografía, pues esta imagen habla más que mil palabras. Podemos darnos cuenta que justo el color oscuro negro, donde estaba ese color, la persona o esta niña mantuvo su color constitutivo y el color facultativo cambió en el área del color claro, en este caso del blanco. Existen muchas estrategias en relación a ropa y la prevención. Y aquí ven unas fotos que parecen cómicas, pero son reales, que es en relación al face skinny, una moda que se ha impuesto en países orientales, en la China, en Tailandia, desde el 2004 y que todavía sigue en boga. Incluso fíjense en los niños con algunas decoraciones más infantiles y más amigables para ellos, porque se asocia el color o el bronceado oscuro con la pobreza o con las personas que trabajan en el campo. En relación a la protección solar con sombreros y con gorras, recordar que esta distancia de la visera debe ser mínimo de 7,5 milímetros para que realmente ejerza una protección a nivel de la cara en un 80% y que siempre deberían cubrir la parte de los oídos y la parte del cuello, preferiblemente de colores oscuros. Estas fotografías tomadas a unos trabajadores en Tailandia, podemos observar cómo incluso la señora tenía las manos cubiertas y esto no se lo dan a ella. Yo pude interrogarlos y no es que los empleadores les instruyan, sino que precisamente por ese temor a que su piel se pigmente, ellos se protegen con estos sombreros bastante amplios, con manga larga, prácticamente totalmente cubiertos. Este es un trabajador en Guayaquil, en Ecuador, donde sí el gobierno les entrega estos uniformes y en este caso es de una alcaldía en Barquisimeto que pude fotografiar hace muchísimos años, donde me llamó muchísimo la atención y me alegró mucho ver cómo estaban utilizando la indumentaria pertinente para la fotoprotección. En relación a el daño solar que la luz ultravioleta ejerce sobre nuestros ojos, existe la protección a través de gafas o de lentes que deberían ser homologados y deberían ser escogidos de acuerdo, por supuesto que a la edad, de acuerdo a la actividad que se va desempeñando y de acuerdo también a ese índice de radiación ultravioleta que les comenté anteriormente. Aquí vemos cómo las gafas deberían tener una información dada por el fabricante y con unas etiquetas especiales. Sin embargo, en una conferencia que tuve oportunidad de asistir y escuchar al doctor José Aguilera, quien es el presidente de la Sociedad de Fotobiología ahora aquí en España, él hablaba de que incluso las gafas que compramos donde los chinos, que tienen, están hechas de un policarbamato que es capaz de filtrar bastante bien la radiación ultravioleta. Yo no les conseguí ningún paper, ningún estudio para traérselos o darles la referencia, pero profesor, el doctor José Aguilera, es un catedrático de renombre y pues les dejo eso allí en el tintero para que ustedes se encarguen de averiguar o de informarse un poquitín mejor. Sin embargo, yo recomiendo las gafas homologadas, sobre todo porque los niños están más propensos a los accidentes y creo que incluso las formas para poder adaptarse a su carita van a ser mejor que unas gafas compradas sin los requerimientos técnicos aprobados por las organizaciones pertinentes. También tomar en cuenta que las gafas para los deportes
de invierno son también importantes que se utilicen y que sean homologadas. Así también existen protectores o películas o láminas que se colocan en los vidrios, no solamente de los vehículos, sino también a nivel de las casas y de los colegios para aquellos niños que tienen alguna genodermatosis, como el seroderma pigmentoso, que favorecen o mejoran la fotoprotección e impiden que la radiación VA y VB y la radiación infrarroja pasen o penetren. Es importante, y les quise traer esta imagen porque he tenido niños recién nacidos que al ser egresados del hospital, y en un trayecto de 1 o 2 horas prolongados a su casa en plenas horas del mediodía, han sufrido quemaduras a nivel de la cara y también a nivel del aspecto lateral de sus bracitos, dependiendo del lugar donde vayan colocados en el coche, con lo cual es bien importante que lo tomen en cuenta, que a veces pasa desapercibido. ¿Qué factores pueden influir en relación a la radiación que recibimos? Uno, la latitud. Mientras más cerca del ecuador, pues la radiancia va a ser mayor. En relación a la altitud, 1000 metros por encima del nivel del mar o por cada 1000 metros que subamos en ascenso, vamos a tener un aumento aproximado entre el 10 y el 12% de radiación ultravioleta. En el caso de la nieve, mientras la nieve sea más fresca, puede llegar incluso a una reflexión de la radiación ultravioleta hasta de un 40, hasta de un 80 o un 90% cuando la nieve está fresca. Y si es la arena, si la arena está seca, pues hasta un 25%. El asfalto, dependiendo del tipo de asfalto, también puede llegar hasta un 25% de reflexión. Y el agua, como vemos aquí en esta imagen de una playa en Galápagos, pues se puede convertir en conjunto con la arena y dependiendo también del color de las arenas, se puede convertir en un verdadero espejo y reflejar hasta un 30% de la radiación solar que incida. Pero la radiación solar también penetra el agua. Por eso algunas personas dicen, doctora, pero es que estaba sumergido y pensé que no me iba a quemar y resulta que sí es capaz de penetrar, incluso está destruyendo el plancton marino y produciendo cáncer en los peces, en los animales marinos y destruyendo corales, por supuesto. Esta imagen es muy representativa de la penetración de la radiación y las diferentes longitudes de onda en la profundidad del agua. En relación a los días nublados, sabemos que las nubes son capaces de filtrar las radiaciones infrarrojas, que son esas que nos dicen que nos estamos, que nos dan el calorcito, que nos dice que está calentito, pero como en los días nublados esto se filtra, pues no sentimos que nos estamos quemando y nos seguimos exponiendo sin darnos cuenta de la radiación ultravioleta A y B, cosa que es importante tomar en cuenta. En relación a la alimentación como fotoprotección, ya les decía que existen algunos alimentos que nos pueden ayudar, sobre todo estos alimentos, estas frutas de colores, los tomates, frutos, los frutos, eh, arándanos, las cerezas, las fresas, las uvas, las zanahorias y el aguacate son excelentes porque contienen antioxidantes, contienen mucha vitamina C, mucha vitamina E, contienen betacarotenos y flavonoides que les había comentado, y las uvas contienen el resveratrol, que es importantísimo antioxidante y que nos ayuda en la prevención del daño solar y la producción de radicales libres de oxígeno. En menores de 6 meses no debemos exponerlos bajo ningún concepto, y muchísimo menos los niños recién nacidos, como el caso de esta señora en Uruguay, que si hubiera estado seguramente en una playa en Australia, esto no hubiera jamás sucedido porque allí existe policías encargados de detener a las personas que van sin sombrero y sin las medidas de fotoprotección indicadas, y menos exponer a un recién nacido al calor intenso y a la radiación del sol, como sucede o como ven en esta imagen. ¿Que podemos disfrutar de nuestros hijos, de nuestros nietos? Sí,
tomando en cuenta el momento del día, utilizando los implementos que ya hemos hablado, pero preferiblemente no exponerlos a la radiación solar. Dos conceptos o dos conceptos, no, dos textos que les he traído para hablar de la exposición solar que no se recomienda para el tratamiento de la ictericia fisiológica. Antes se le decía a las mamás, ponga su bebé al sol. Hoy en día sabemos que está completamente contraindicado exponer a los recién nacidos a la luz ultravioleta para mejorar la ictericia fisiológica y menos para tratar la hiperbilirrubinemia. Eso fue una conferencia que recién dio una de las colegas para la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, que les invito a mirar en el en los vídeos que tiene Megalab subidos en su red, en el canal de YouTube. Y en relación a la vitamina D, pues no se debe tomar el sol como fuente primordial de vitamina D, puesto que tenemos la certeza que la radiación ultravioleta es un carcinógeno cutáneo. Y aquí les dejo estas bibliografías que la verdad que están bastante completas y ustedes las pueden consultar. Desde la Asociación Venezolana de Dermatología Pediátrica, hace muchísimos años, pudimos evaluar a nivel de varios regiones del país el daño que sufren los habitantes o las poblaciones pediátricas de 0 a 21 años. Estamos conformados por un equipo multidisciplinario de investigadores y también pues participaron o colaboraron varios dermatólogos dependiendo de la zona donde nos trasladábamos. El primer trabajo fue hecho en Los Roques a propósito de la tesis de grado para el posgrado de dermatología pediátrica, y después desde el servicio de dermatología pediátrica que fundamos logramos seguir la línea de investigación. Trabajamos en Chuao, trabajamos en la Colonia Tovar, en Araya, en Cagua, en San Carlos de Río Negro en el Amazonas, en Gaviria, en el Atol Frío en Apure, en Petare, que ya se los comenté, y pudimos evaluar y darnos cuenta de la incidencia de la radiación solar en pieles no solamente blancas, sino también en pieles pigmentadas. Y de allí que en la mayoría de los casos encontramos hasta un casi un 50% de daño solar, y la mayoría de las lesiones o el grueso de las lesiones pues estuvieron representadas por el nevus melanocítico, la pitiriasis alba, el cabello discrómico, las efélides, queilitis actínica, el léntigo solar, quemadura solar grado 1, dermatitis de Berloc y melasma. Un caso de quemadura, este es el color constitutivo, y el color facultativo o eritema, que ya sabemos que es daño solar. Pacientes que consultan por cualquier causa la consulta de pediatría, y resulta que cuando mandamos a desnudar nos encontramos con esto que realmente es una barbaridad, y los padres no se percatan, no se asombran, y yo quedo con el corazón arrugado. Aquí vemos las efélides, las pecas y la quemadura solar, la queilitis del labio inferior, el daño a nivel de los pabellones, del hélix de los pabellones, que posteriormente entonces vamos a tener como consecuencia este tipo de cáncer, las quemaduras a nivel de la región malar, y estas fotografías, estas imágenes de pacientes de piel oscura, para que vean que la piel negra también se quema. Esto es un paciente de la población de Chuao con una quemadura solar y un fototipo de piel 6. Los nevus melanocíticos, mientras más lunares melanocíticos adquiridos tengamos, mayor es la posibilidad de hacer cáncer de piel. Y esta imagen para el patito feo, que podamos ubicar el que se sale más de lo tradicional o de la forma que tengamos los otros lunares, pues allí tenemos que enfilarnos o poner la lupa para investigar que no haya una alteración o una displasia ya a ese nivel. Y también hacer el seguimiento. Esto es una chica que 5 años después pudimos reevaluar en la población de Los Roques y mandar a estudiar.
El ABC del cáncer de piel básico, ustedes lo conocen, aquí lo tienen, pero la lámina la traje para recordarles que a nivel pediátrico tenemos un ABCD modificado, que tiene que ver con que muchas veces no tenemos em, color en las lesiones, que la B, eso va de amelanótico. Otras veces tenemos que la B es como un bulto o una lesión tipo cúpula sangrante. El color puede ser uniforme y puede ser cualquier diámetro que aparezca de nuevo el que nos tiene que llamar la atención. Este es un caso de un melanoma en un paciente no pediátrico, pero un paciente mío joven. Fíjense que muchas veces tampoco es que sea tan asimétrica la lesión, pero los cambios de pigmentación sí, obviamente que nos inducen al diagnóstico. Las efélides con quemaduras, la pitiriasis alba, la discromía del cabello, no importa el fototipo de piel, los daños a nivel oculares, donde tenemos desde el pterigium hasta la pingüécula, y observamos aquí daño importante en los ojos de estos niños, pero también puede haber melanoma maligno, pueden haber cataratas, todas inducidas por radiación solar. Y en este caso, un melasma en un adolescente, el dermatitis de Berlot, que pueden ser tan variadas como estas, o en la fase ampollar, en un fototipo de piel bastante claro. El cáncer de piel también lo vemos, esta es una chica de 18 años del Hospital José María Vargas de Cagua, el servicio que teníamos. Consultó inicialmente por una lesión pequeña que fue creciendo, ella no se quiso hacer la biopsia y al final pues derivó en esto que ustedes ven aquí, y un año y medio más tarde presentó esta lesión y ahí sí consultó rapidito, fíjense que es en otra zona, otra ubicación, e inmediatamente se quitó y también fue el diagnóstico un epitelioma vasocelular. Otras veces tenemos pacientes que genéticamente tienen la predisposición a hacer cáncer, como en este caso, este niño de con xeroderma pigmentoso. La educación es básica y recuerden que estamos en o en estas etapas de la vida, los hábitos, como decíamos, las actitudes y el estilo de vida lo podemos modificar más fácilmente cuando enseñamos con el ejemplo a cambiar o a modificar estos hábitos que tienen relación con la salud, y podemos cambiar más que cuando trabajamos con los adolescentes o con los adultos, si intervenimos en etapas tempranas. A nivel de los colegios, pues es importante los programas educativos porque son la mejor forma de prevención primaria, con mensajes, con cambios, con aumento en la parte de las sombras, cosa que aquí no vemos porque estos chicos pasan mucho tiempo en los recreos expuestos a la radiación ultravioleta. Entonces hay que tener medidas que sean más efectivas para prevenir el impacto del sol en nuestra población pediátrica, no importa el fototipo de piel que tengamos. Y sobre todo, habíamos propuesto desde la Asociación Venezolana de Dermatología Pediátrica que al uniforme escolar, primero que se cambiaran los colores y en segundo lugar que se añadiera gorras, pero gorras con visera larga, que aquí lo conseguimos, esto fue una donación para la Escuela de los Roques, y que tuvieran protección de las orejitas y del cuello. Si no, pues enseñar a nuestros niños a que se las hagan ellos mismos, una forma de educación en los programas escolares, programas educativos escolares en materia de fotoprotección. Los adolescentes ya es un poquitito más difícil, hay que sentarse con ellos, hay que buscar la forma, sobre todo ahora que tenemos, estamos con las nuevas tecnologías, y también algo sobre estas cabinas de rayos ultravioleta, que son los menores de 35 años los que más los usan, saber que está demostrado que son cancerígenas la radiación ultravioleta A, pero quizás lo que debemos decirles, en vez de insistir en que producen cáncer, insistirles en que se van a arrugar, enseñarles fotografías, imágenes, para que vean la diferencia entre una piel protegida y una piel desprotegida, cómo puede influir la radiación, y sobre todo las cabinas hacen lo mismo, y no solamente eso, sino también la producción de tumores, o como esta imagen que es catastrófica de un tumor a nivel de la nariz.
También a nivel de los adolescentes, hablar sobre las APP, y sobre algunas pulseras y algunas tarjetitas que ayudan porque van cambiando y van indicando el grado de, o dependiendo de la radiancia que haya en ese momento, ellos van indicando qué factor de protección solar deben utilizar. O también ayudarlos con estos protectores solares o estas papeles, eh, servilletas, pañuelos que vienen impregnados en protector solar y es como que más fácil para trabajarlos. También ofrecerles la posibilidad de que se vean a través de unas lámparas con una radiación especial para que vean la imagen de cómo ellos tienen lesiones que son imperceptibles a simple vista. Y por último, decirles que desde nosotros, desde la pediatría de atención primaria, aquí con mi amiga Blancanieves Rodríguez Plasencia, amiga de la infancia y que ahora compartimos juntas aquí en España, pues decirles que deberíamos incluir en las recomendaciones, así como el cepillado dental, como ir al oftalmólogo, como ir al odontólogo, como venir a la consulta preventiva y aplicarse las vacunas, deberíamos recomendar la prevención del daño solar. Esto es un resumen de todo lo que hemos hablado, pero sobre todo decirles que deberíamos orientarnos y enfocarnos a trabajar en conjunto para la fotoeducación en las aulas y como pediatras incluir la prevención que les acabo de mencionar. Desde la Asociación Venezolana de Dermatología Pediátrica, les proponemos que continúen, que se estimulen a formar el programa o a constituir sí, a diseñar, es la palabra, diseñar el programa escolar venezolano para la prevención del daño solar. El doctor Leopoldo Díaz Landaeta, excelente docente, pediatra, dermatólogo pediatra, también el doctor es dermatopatólogo. Él está a cargo del posgrado de dermatología pediátrica en la Universidad del Zulia en Maracaibo, en el Hospital de Especialidades Pediátricas de Maracaibo. Con él pueden contar. Y también con el doctor Luis Alfredo González Aveledo, que está en el Centro Médico de Caracas, dermatólogo pediatra también y pediatra, que forma parte de nuestro equipo de investigación. Lamentablemente nuestro doctor Belfort fallecido y yo en la distancia a través de mis redes sociales, que les invito a que me sigan en el canal de YouTube, arroba de piel a piel, y si no por WhatsApp me pueden contactar y con muchísimo gusto puedo colaborar y formar parte de ese proyecto para hacer real el programa escolar venezolano de prevención del daño solar. No me queda más que decirles que con esta fotografía me despido, una fotografía que tiene entre una y otra, pasan los 30 años, pero para que vean cómo el conocimiento sí que provoca cambios en los hábitos de fotoprotección.